Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Ani Sofía Pirateque. Mis compañeras son Nini Joana Reina y Diana Patricia Núñez. Estamos grabando para la materia de vigilancia epidemiológica, vigilancia de lesiones y enfermedades profesionales. El objetivo de nuestro trabajo, ¿cuál fue? El propósito del periódico es informar y sensibilizar sobre los obstáculos que dificultan la correcta documentación y reportes de enfermedades y lesiones laborales. Buscando destacar las barreras en los diferentes niveles del sistema, desde el temor de los trabajadores a represalias hasta la falta de capacitación médica y la manipulación del registro por parte de las empresas. Ahora, como podemos continuar, encontramos en la sección 1, Healthy News, explicación y resumen del artículo. El artículo analiza la ausencia de un sistema integral del monitoreo a nivel nacional para registrar enfermedades y lesiones laborales en Estados Unidos, señalando que las principales fuentes de información como el Buró de Estadísticas Laborales, el BLS, los registros de compensación para empleados y los informes médicos no reflejan con precisión a la magnitud real de estos casos. Los autores emplean el modelo de filtros de Web et al. Para explicar cómo diversas barreras dentro de los mecanismos de registro limitan la cantidad de incidentes documentados. Entre los principales factores que contribuyen al subregistro se encuentran el temor a represalias, ya que algunos trabajadores pueden abstenerse de reportar sus lesiones para miedo a perder a su empleo o sufrir consecuencias adversas. Las dificultades administrativas y económicas, tanto como empleados como empleadores, pueden evitar recurrir al sistema de compensación para el trabajador debido a los costos asociados y a la complejidad del proceso. Además de la limitación de los sistemas de reporte, algunos médicos y empleadores pueden desconocer los protocolos de notificación o evitarlos debido a incentivos financieros. Encontramos también la importancia de lo que es la subnotificación en enfermedades ocupacionales. La subnotificación en enfermedades ocupacionales es un problema crítico que sobre todo ha afectado a la efectividad de los sistemas de prevención y protección laboral, comprendiendo así su importancia, lo que permite dimensionar su impacto en la salud pública, la economía y la seguridad de los trabajadores. ¿Y por qué es importante la subnotificación en enfermedades ocupacionales? Sencillo, oculta la magnitud real del problema. Al no registrarse todos los casos, se genera una falsa percepción de seguridad en los entornos laborales, lo que ha dificultado la identificación del riesgo y la planificación de medidas preventivas. Además de esto, ha debilitado las políticas de prevención. La falta de datos precisos impide que las autoridades diseñen estrategias efectivas para reducir accidentes y enfermedades laborales. Además de esto, encontramos que impacta negativamente a los trabajadores, ya que los empleados afectados podrían no recibir una atención médica adecuada, una compensación justa o la adaptación necesaria en su entorno laboral. Además de esto, encontramos la afectación a la asignación de recursos. La subnotificación distorsiona las estadísticas oficiales, lo que puede llevar a contribuir a la contribución ineficiente de fondos destinados a la salud ocupacional. Además de esto, limita y favorece la impunidad empresarial. Empresas que no soportan incidentes pueden evitar sanciones legales y mantener condiciones laborales inseguras, perpetuando así los riesgos al trabajador. La investigación científica. Sin datos completos, los estudios sobre la salud ocupacional se ven muy afectados, limitando la creación de nuevas políticas y tecnologías de prevención. Em, bueno, encontramos que en la primera página de nuestro periódico es sobre la falta de un sistema integral de vigilancia de lesiones y enfermedades ocupacionales en Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos prevenir algo si ni siquiera sabemos qué está ocurriendo? La vigilancia de enfermedades y lesiones laborales es esencial para la prevención, pero en Estados Unidos no existe un sistema nacional unificado que permita un monitoreo preciso, lo que ha limitado la creación de políticas de prevención y afecta la seguridad de los trabajadores. La falta de un sistema integral de vigilancia en Estados Unidos limita la presión de los datos sobre lesiones y enfermedades laborales. Ahora, encontramos una vigilancia fragmentada. Actualmente la información sobre accidentes laborales proviene de estadísticas y fuentes como la encuesta anual de lesiones y enfermedades ocupacionales, BLS, el registro de compensación laboral y el sistema de reporte médico. ¿Cuál es el problema? Estos datos están fragmentados, son inconsistentes y muchas veces son subestimados. Ahora, por otra parte, la magnitud de la subnotificación. Ahora bien, ¿qué tan grave es esta subnotificación? Las estadísticas oficiales no reflejan la realidad. Se han encontrado diferentes de varios cientos por ciento entre los reportados y lo real, aunque se han hecho mejoras como la recomendación de la Academia Nacional de Ciencias en 1987. El problema sigue persistiendo. Esto significa que hay más de miles de accidentes y enfermedades laborales que simplemente no se llegan a registrar al año. Ahora, encontramos el modelo de filtros en la vigilancia. Para entender por qué ocurre este subregistro, analizamos el modelo de filtros de Web et al. ¿En qué consiste? Imagina que la información sobre un accidente laboral debe pasar por diferentes filtros antes de ser registrado oficialmente. En cada paso se pierde información.
No todos los casos se reportan, no todos los registros se analizan y no toda la información llega a la base de datos nacional, lo que tiene como resultado una base de datos incompleta y poco fiable que simplemente afecta al trabajador más que a la empresa. Ahora encontramos como datos secundarios y su rol en la investigación. Aunque los sistemas oficiales tienen fallas, hay otras fuentes de información que ayudan a complementar los panoramas, como cual el registro de compensación laboral, las historias médicas y las encuestas nacionales de salud, ya que estos datos secundarios son clave para la investigación y el diseño de políticas públicas. ¿Y por qué es un problema? Primero, porque si no tenemos datos precisos no podemos diseñar políticas efectivas de prevención. Segundo, porque los riesgos laborales quedan insensibilizados. Y tercero, porque sin duda los datos confiables, hay menos inversión en programas de salud y seguridad, lo que se resume en que los trabajadores siguen expuestos a peligros que podrían evitarse con una mejor información. Ahora, muchas gracias. Le doy el paso a mi compañera. Gracias, compañera. Vamos a hablar de las causas y ejemplos en el subregistro de la salud ocupacional. Ocurre cuando las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo no son documentadas o reportadas adecuadamente. Este fenómeno distorsiona las estadísticas oficiales, impide la implementación de medidas preventivas efectivas y deja a los trabajadores sin la compensación que le corresponde. Una de las causas del subregistro son los factores laborales y sociales. Sus causas son el miedo a represalias. Los trabajadores temen perder su empleo, ser sancionados o quedar excluidos de ascensos y bonos si reportan una lesión. Un ejemplo es que en una encuesta menos del 5% de los empleados con problemas de salud laborales lo reportaron por temor a las represalias. Otra causa es la falta de apoyo sindical. En empresas sin sindicatos o con representación débil, los trabajadores tienen menos protección para denunciar condiciones inseguras. Un ejemplo puede ser que los trabajadores de fábricas con poca representación sindical reportan menos incidentes por falta de respaldo legal. Otro son las condiciones precarias del empleo. Los empleados temporales e inmigrantes evitan reportar accidentes por miedo a perder su trabajo o por ser deportados. Un ejemplo es que en un estudio en Chicago encontraron que el 16% de los trabajadores de bajos ingresos trabajan en condiciones peligrosas sin protección. Otras son las barreras administrativas y burocráticas que son causadas por procesos de compensación complejos. Solicitar compensaciones laborales es complicado y requiere trámites tediosos, lo que desmotiva a los trabajadores a presentar reclamos. Un ejemplo es solo el 63% de los trabajos elegibles presentaron reclamaciones por enfermedades ocupacionales. Otra causa puede ser la falta de conocimiento sobre los derechos. Muchos empleados desconocen que pueden recibir compensación por enfermedades o lesiones laborales. Ejemplo, los trabajadores inmigrantes suelen asumir que no califican para beneficios y no buscan ayuda legal. Otra causa es la presión de los empleadores. Algunas empresas desalientan los reportes de accidentes para evitar costos adicionales o inspecciones regulatorias. Ejemplo, en la industria de la construcción, algunos contratistas evitan registrar lesiones para reducir costos de seguros y mejorar su competitividad. Otra es la deficiencia de los sistemas de reporte médico, causado por falta de formación en salud ocupacional. Muchos médicos no reciben capacitación adecuada para identificar enfermedades laborales. Un ejemplo es que en un estudio mostró solo el 7% de los médicos preguntaron a sus pacientes sobre factores laborales al diagnosticar asma ocupacional.
errores en el diagnóstico, enfermedades con síntomas inespecíficos como trastornos musculoesqueléticos o respiratorios pueden ser mal diagnosticados como afecciones no laborales. Un ejemplo es que ninguno de los pacientes analizados en un estudio sobre asma ocupacional fue remitido a un especialista en salud ocupacional. Una de las causas son las barreras lingüísticas y culturales. Los trabajadores inmigrantes pueden enfrentar dificultades para comunicar la relación entre su enfermedad y su trabajo. Un ejemplo son los pacientes con silicosis en Nueva Jersey. No presentaron reclamaciones porque no entendían el proceso ni sus derechos. La manipulación de registros y estadísticas causada por sus registros intencional por empleadores. Algunas empresas minimizan la cantidad de incidentes registrados para evitar inspecciones y reducir costos de seguros. Un ejemplo es en un estudio se encontró que grandes corporaciones ocultaban lecciones para evitar auditorías. Otras son la reducción de incidentes médicos mediante primeros auxilios. En lugar de reportar oficialmente una lesión, algunas compañías ofrecen atención médica mínima para evitar el registro formal. Un ejemplo es que en una fábrica los supervisores brindaban tratamientos básicos para evitar documentar accidentes. Otras son los incentivos financieros para la reducción de incidentes, programas de bonificación para supervisores con bajos incidentes de accidentes fomentados por la omisión de reportes. Un ejemplo es que en una empresa de manufactura los gerentes recibían bonos si mantenían bajo los registros de lesiones. Vamos ahora a profundizar en cómo se documentan las lesiones y enfermedades laborales y por qué este proceso es tan complejo. Cuando ocurre una lesión de trabajo, ¿se reportan siempre? ¿Todos los casos terminan en los registros oficiales? La respuesta es no. Y esto se debe a los llamados filtros. En el proceso de documentación, según Webb et. Esos filtros funcionan como barreras que limitan la cantidad de casos reportados. A medida que una lesión avanza por otros filtros, cada vez menos casos son registrados oficialmente. Pero los que sí lo son suelen ser muy graves y visibles. ¿Cómo funciona este proceso? Veamos cada paso. ¿Cómo se reportan las lesiones en el trabajo? Una son la Oficina de Estadísticas Laborales. El evento ocurre en el área de trabajo. El trabajador reconoce la lesión y su relación con el trabajo. Debe informar al supervisor, quien decide si el caso es legítimo. Si cumple con los estándares, puede ser registrado en encuestas oficiales. Otras son la compensación de trabajadores después del incidente. El trabajador busca atención médica. El médico diagnostica la condición y evalúa si está relacionado con el trabajo. Otra es si el trabajador queda incapacitado por 5 o más días, se presenta un informe al Departamento de Accidentes Industriales. Otras son los registros médicos. El trabajador reporta la lesión al supervisor o directamente a la aseguradora. Debe recibir atención médica en centros habilitados para compensación laboral. El médico determina la lesión entre la exposición laboral y el problema de salud. Finalmente, el centro médico factura a la aseguradora. Ahora vamos
¿Por qué los trabajadores no siempre reportan las lesiones? Existen varias razones por las cuales un trabajador no puede optar por no reportar una lesión. Una es el miedo a ser percibido como descuidado o poco productivo, pensar que la lesión es leve y que no necesita atención, desconfianza en el sistema creyendo que reportar no traerá consecuencias positivas. Datos preocupantes. El 64% de los trabajadores con lesiones leves necesitaron atención médica. Un 44% perdió tiempo laboral debido a estas lesiones. En el sector de la salud, un 56% de las enfermedades de urgencias sufrieron agresiones, pero el 29% no las reportó porque lo consideraban parte del trabajo. Esto demuestra que el subregistro sigue siendo un problema real. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Nini. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, vamos a abordar del artículo, que es lo que está relacionado con la sección 3, que es la explicación de los filtros. Está como primer punto el reporte a los supervisores. Y las barreras son que los trabajadores evitan informar lesiones por miedo a represalia, pérdida de beneficio o ser etiquetados como quejambrosos. Fue un ejemplo que nos dio dentro de este artículo. Dice que un estudio encontró que al menos del 5% de los empleados con problemas de salud lo reportaron oficialmente por ese miedo a ser, pues, llevados a algún proceso disciplinario o despedidos. Y en la parte conceptual, en el punto 2 dice que el reporte de días perdidos, las barreras que son, los trabajadores pueden no reportar los días de trabajos perdidos debido a dificultades económicas o retrasos en los beneficios de compensación. Un ejemplo es que en Massachusetts el 47% de los trabajadores inmigrantes viven en hogares con ingresos menores a 20,000, lo que dificulta pues tomar una licencia médica no remunerada. Está como numeral 3, el acceso a la atención médica. Las barreras es que muchos trabajadores lesionados evitan el tratamiento debido a la falta de seguro, altos costos médicos o desmotivación por parte del empleador. Un ejemplo, un estudio en Chicago encontró que el 30% de los trabajadores de bajos ingresos corrían el riesgo de ser despedidos si tomaban días de enfermedad para recibir esa atención médica. Como cuarto está lo que es el reconocimiento de enfermedades relacionadas con el trabajo. Las barreras es que muchas enfermedades laborales no se identifican como tales debido a los largos periodos de latancia o falta de conocimiento pues, en salud ocupacional. Y el ejemplo es que un estudio sobre el asma ocupacional encontró que ninguno de los pacientes diagnosticados fue remitido a un especialista de salud ocupacional. Y como quinto, la documentación oficial de casos, barreras, incluso los casos correctamente diagnosticados pueden no registrarse debido a esa negligencia, manipulación de datos o incentivos financieros. Y un ejemplo es que en una fábrica de plástico solo registraban lesiones y requerían hospitalización o más de 3 visitas. Bueno, también dentro del artículo encontramos, bueno, vamos a explicar qué son los filtros, pues cada vez que una lesión ocurre, pues debe superar una serie de filtros antes de ser registrada en esos sistemas oficiales. Cada filtro es una barrera pues que puede dificultar el reporte y generar un subregistro. Entre más filtros haya, pues menos casos se registran oficialmente. Pues un ejemplo práctico, entonces está el trabajador, se lesiona. El primer filtro es que debe reportarlo a su superior o a su jefe directo. Si lo reporta, ya viene el segundo filtro que recibe esa atención médica. Recibe la atención médica, el tercer filtro se carga el caso ya el seguro laboral. Y si ya llegó el seguro laboral, pues el cuarto filtro es que se registra en una base de datos oficial. Y dentro de esos tipos de filtros y sus efectos, pues se tienen unos obstáculos y unas consecuencias. Pues rápidamente voy a indicar cuáles son esos filtros, porque, bueno, podemos entrar por el tema del tiempo en el detalle. Entonces está el A, que es el filtro para reportar a los supervisores, está el B, que es el filtro para la pérdida de ese tiempo laboral, el C, que son los filtros para el acceso a la atención médica, el D, los filtros para el reconocimiento de enfermedades laborales, el E, los filtros para cargar los costos médicos a la compensación, el F, los filtros para registrar el incidente en la OSHA,
el G los filtros para reportar a las agencias estatales, el H filtro en sistemas de reporte médico y el I filtros para capturar los datos en las bases hospitalarias. Bueno, y ya para el tema de la conclusión, dice que la conclusión y la reflexión sobre la importancia de todo este pues, tema abordado en el artículo, dice que el subregistro de la enfermedad y lesiones ocupacionales representa un desafío crítico para la salud pública y la protección de los trabajadores. La falta de un sistema de vigilancia integral impide conocer la magnitud real del problema, lo que dificulta la implementación de esas políticas preventivas efectivas. Y en el artículo se resalta cómo diversas barreras, entre ellas el miedo a las represalias, la falta de acceso a atención médica, la deficiencia de los sistemas de reporte, pues contribuyen a esa invisibilización de estos casos. Pues este fenómeno afecta principalmente a los trabajadores vulnerables, como inmigrantes y empleados de bajos ingresos, quienes enfrentan mayores obstáculos para denunciar sus condiciones laborales. Y nos indica que para mejorar la vigilancia en la salud ocupacional es fundamental fortalecer los mecanismos de reporte, lo que va a aumentar la capacitación de los médicos en enfermedades laborales, promover la transparencia en los registros empresariales, la implementación de múltiples fuentes de datos y el uso de encuestas comunitarias para contribuir a toda esa recopilación pues, de información más precisa. Y dentro de esas dificultades y aprendizajes de todo este tema pues abordado que se aprendió en el trabajo está lo que es la importancia vital de los registros de las lesiones laborales, pues dice que la falta de un sistema vigilado integral pues impide conocer esa verdadera magnitud. Existen diferentes barreras pues que limitan a la notificación y documentación de estos casos. Tenemos lo que es los factores que contribuyen a su registro, que es de lo que hemos venido hablando, el miedo a la represalia, la falta de acceso a atención médica, los errores en el diagnóstico, entre otros. Y el impacto en la seguridad y salud pues laboral, que es pues todo lo que es su registro que impide la implementación de esas políticas preventivas, afecta principalmente a los trabajadores más vulnerables y la falta pues de esos datos precisos, que es lo que nos limita a la toma de decisión. Y está también los factores que contribuyen a esas soluciones y mejoras de propuestas, que es fortalecer ese mecanismo de reporte y la capacitación, implementar sistemas de vigilancia pues, más robustos, promover la transparencia y cumplimiento en esos registros empresariales, involucrar, importante, a los trabajadores, lo que es los empleadores y entidades gubernamentales en la mejora de la seguridad laboral. Bueno, pues muchísimas gracias. Un cordial saludo para nuestra docente, la profesora Patricia Londoño.